Conectas Podcast. La semana pasada, a Lula da Silva le llovieron críticas luego de que presentó los resultados de la llamada Cumbre Amazónica, una reunión en Brasil convocada por él que había congregado a líderes de 8 países para discutir acciones urgentes en busca de evitar una tragedia ambiental en la Amazonía. ¿Fue en realidad un fracaso ese encuentro? ¿En qué habría fallado el carismático presidente? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Muita gente, às vezes, comentando, fica as pessoas achando que a gente deveria ter encontrado a solução definitiva. No es fácil encontrar una solución definitiva a la crisis que está viviendo la Amazonía, dijo Lula esta semana en defensa de los resultados de la reciente Cumbre Amazónica. Lo hizo en respuesta a voces expertas y medios de comunicación que no las recibieron muy bien. Las críticas más leves hablaban de que fue tibia, otros más duros la tildaron de fracaso y frustración. Lula había convocado a esa cumbre para que los países amazónicos acordaran acciones y políticas comunes para salvar el bosque tropical más grande del planeta. Para hablar sobre este asunto está con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas, quien ha investigado el tema. Carlos, vamos a comenzar por el principio. Cuéntanos de la reciente cumbre amazónica. ¿De qué se trató? Hola Mauricio, pues se trató de una reunión que se dio a principios de agosto en la ciudad amazónica de Belém do Pará, en Brasil. Ahí se reunieron líderes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que son países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Se buscaba, como dijo Lula en su discurso de bienvenida, un antes y un después con respecto a la grave situación que está viviendo la Amazonía, y pues no tuvo los resultados que se esperaban. Para quienes no están enterados, cuéntanos cuál es el drama de la selva amazónica, ¿por qué es tan apremiante? Pues porque se encuentra en un punto muy crítico, principalmente por la deforestación, ya que está perdiendo bosque tropical de manera muy acelerada. Los expertos dicen que si dicha pérdida alcanza más del 20%, entraría a lo que ellos llaman un punto de no retorno, en el que habría consecuencias devastadoras para la Amazonía. Maritza Florian, especialista en cambio climático y servicios ecosistémicos de WWF Colombia, advierte sobre lo que significa llegar a este punto y la urgencia en términos de expectativa de que esta cumbre amazónica saliera bien. Pues no estamos muy lejos de alcanzar el punto de inflexión, y si la acción coordinada no se toma ahora, donde se ha determinado que es la década crítica, donde la ciencia es más clara que nunca, pues estaríamos como perdiendo la última ventana de oportunidad que tenemos para salvar este bioma. Pero además esos efectos irremediables para la Amazonía afectan también al planeta entero, ¿no es cierto? Pues sí, porque se trata del pulmón verde más importante que tiene el planeta en la actualidad. Y mira, Mauricio, la situación es muy delicada porque, como alerta Maritza Florian, no debe llegar al 20% de pérdida del bosque, pero es que ya se ha perdido alrededor del 17%. Según entiendo, Carlos, se esperaba que de la cumbre amazónica surgieran medidas contundentes para frenar ese deterioro. Pero por lo que indica la declaración de Lula con la que abrimos este podcast, eso simplemente no fue así. Mira, de la cumbre surgió un documento que se conoce como Declaración de Belém. En él hay 113 puntos que se espera que se conviertan en acciones a seguir en el futuro. Sobre este tema conversé con Carmen José, ella es directora ejecutiva de Ecociencia en Ecuador. Nos dio su punto de vista sobre el papel que está teniendo Lula para tratar de salvar la Amazonía y de paso marcar distancia con su antecesor. Este tema amazónico, por la importancia que se le da a esta región a nivel global, es una carta que tiene que jugar, es una carta de liderazgo que está jugando definitivamente, y es evidentemente un liderazgo que debe reflejarse a nivel del país y de lo que él haga en Brasil con respecto a la región, pero que también, por la importancia global que tiene todo la cuenca amazónica, también llevará a cabo o intentará llevar a cabo un liderazgo regional sobre el tema, ¿no? Que puede ser positivo y definitivamente en contraste con Bolsonaro, estoy segura que va a ser muy distinto y nos da muchas esperanzas.
O sea que también hay voces que defienden la importancia de este encuentro y tienen expectativas positivas. En este tema son muy importantes los matices. No se trata solo de decir que se fracasó en el intento y ya. ¿Qué significa ese fracaso? ¿Que la Amazonía estaría destinada a desaparecer? ¿Que ya no hay nada que hacer? No todos los expertos miran con malos ojos los acuerdos de Belén, Mauricio. Otra persona con la que charlé es Margarita Flores. Ella es directora de la Asociación Ambiente y Sociedad. Se mostró muy entusiasta de este resultado diplomático. Hay que entender este ejercicio de la cumbre de Belén y de la precumbre que hubo en Leticia como el inicio de un proceso que si la ciudadanía, los políticos, los medios, todo el mundo empuja, es posible que te rinda frutos más adelante, 10, 20 años más adelante. Me parece que una plataforma amazónica es un instrumento que puede volverse poderoso frente a las negociaciones internacionales en la COP de cambio climático y en otras arenas. Ahora, la gran pregunta es cómo se van a coordinar los países para convertir las decisiones políticas en acciones contundentes. Pues las voces que nos traes ayudan a pensar que no todo está perdido a pesar de que quedan muchas tareas pendientes. Pero ojo, el problema de la deforestación, con todo y su trascendencia, es apenas uno de muchos, porque el tema de la Amazonía es enormemente complejo, ¿no es cierto? Claro, el asunto de las comunidades indígenas, hacer frente a la extracción voraz de materias primas, el respeto a la diversidad cultural e incluso cómo enfrentar el narcotráfico. Y me quiero detener en este punto porque el presidente colombiano Gustavo Petro también hizo una declaración que resultó muy polémica. Fíjate, Mauricio, que él propuso crear una especie de OTAN amazónica con el fin de proteger la selva. A ver, pero la OTAN es una alianza militar de países europeos y norteamericanos. ¿Petro propone algo parecido? Pues eso fue lo que sugirió. Al parecer retomó una propuesta que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa había hecho hace unos años atrás para crear un tribunal de justicia ambiental. La idea de Petro es alcanzar una cooperación de defensa judicial y militar y crear un tribunal para juzgar los crímenes contra el ambiente en la Amazonía. ¿Y qué respuesta tuvo con su propuesta? Pues tuvo reacciones diversas. Principalmente me pareció que fue de sorpresa. Hay quien dice que el tema no le salió nada bien, pero para el periodista Bram Eus, quien es experto en conflictos socioambientales, es quizá un poco exagerado hablar de una OTAN amazónica, pero igual le parece importante que se hable del tema. El término OTAN amazónico es un poco tendencioso. Creo que es algo muy abstracto y quizás no cubre realmente el mensaje que tenían que anunciar durante esta cumbre. No obstante, si Petro habla de una mayor cooperación entre estados, donde hay equipos policiales que quizás operan de manera conjunta, que comparten inteligencia, que montan operativos en zonas de fronteriza que son coordinados, es muy importante. OTAN amazónica quizás es un poco exagerado, pero yo creo que sí hay una importancia muy grande para la cooperación en términos de seguridad, involucrando otras agencias estatales que no son militares con operaciones policiales y de ejército, y también consultar con los pueblos originarios para prevenir choques y un daño colateral. Pues efectivamente el tema de la Amazonía y el crimen organizado tiene que ver con que los grupos armados usan las fronteras para evadir a las autoridades. Pero Carlos, dentro de esa misma línea hay otro aspecto relacionado que no parecen haber tocado mucho en la cumbre de Brasil, que es la violencia contra los defensores ambientalistas en la Amazonía. Sí se trató, aunque pienso que no se le dio la visibilidad que requería. Está mencionado, por ejemplo, en el punto 61 de la Declaración de Belén, la cual habla de fortalecer la cooperación policial y de inteligencia para la prevención, represión e investigación de actividades ilegales. Incluye las violaciones a los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos. Sí, porque en esta región son constantes las agresiones a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Justamente recuerdo un par de casos emblemáticos en la Amazonía brasileña. El asesinato del periodista británico Tom Phillips y del defensor indígena Bruno Pereira. Precisamente la periodista ecuatoriana Daniela Aguilar, miembro del Hub de Conectas, está con nosotros para hablarnos de este asunto tan relevante desde su experiencia de reportera en la región. Hola Daniela, cuéntanos qué tanto peligro corren los defensores del medio ambiente en la Amazonía.
Hola Mauricio y Carlos, pues hablamos de una labor de alto riesgo y este se incrementa por la expansión de los tentáculos del crimen organizado, que ha establecido sus centros de operaciones ilegales en estas zonas tan remotas pero inmensamente ricas en recursos naturales. Además está la forma como operan los gobiernos, que movilizan a la fuerza pública para defender los intereses de mineras y petroleras y no le brindan las garantías a los defensores amenazados. En el caso de Ecuador hay que mencionar el asesinato, el estilo sicariato de Eduardo Mendúa. Él era un líder indígena de la comunidad Alcofán de la provincia amazónica de Sucumbíos y esto ocurrió hace pocos meses. Él se oponía a la expansión de operaciones petroleras en su territorio. Y también hay activistas comprometidas con la defensa de la naturaleza, como la abogada Lina María Espinosa, quien acompaña a comunidades guaraní en la defensa de la selva virgen, que viven en zozobra porque han recibido amenazas de muerte ligadas a su labor y el Estado no les ha concedido medidas de protección efectivas como han solicitado. Finalmente, no quiero dejar de mencionar el caso emblemático de José Tendexa, el líder Shuar asesinado en 2014, cuyo crimen sigue impune. José Tendexa era el máximo opositor al megaproyecto de explotación de cobre a cielo abierto Mirador que se desarrolla con bastante avance en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Muchas gracias, Daniela. Fue un gusto acompañarlos en este espacio, Mauricio. De nuevo contigo, Carlos. Me queda claro que estamos frente a una situación sumamente compleja. Como dice Lula da Silva, pues la tarea no es nada fácil. Así es, Mauricio. Y a veces pareciera que la Amazonía es tierra de nadie y que está dejada a su suerte. Algunos de los expertos con quienes hablé dicen que es precisamente la gobernanza criminal uno de los aspectos más difíciles para rescatar este bosque tropical. Estamos hablando de que hay redes criminales, grupos armados, intereses políticos e intereses extractivistas transnacionales. En fin, Carlos, pues ojalá la tarea conjunta logre los resultados que no solo nosotros estamos esperando, sino toda la humanidad. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión. De nada, Mauricio, un abrazo. Y a quienes nos escuchan, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.